de qué aportamos. Hoy estamos con una gran invitada, se llama Virginia Pérez. Ella colabora con Gecolab y bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas para poder charlar sobre el tema y bueno, no sé si gusta presentarse. Claro que sí, Fer. Muchísimas gracias por la invitación a su podcast. Soy Virginia Pérez Hernández, me dicen Vic Pérez. Colaboro en Gecko Lab México, que es un proyecto de realización de prótesis para personas con diversidad funcional. Le llamamos así a las personas que requieren una prótesis, no tanto como personas con discapacidad, sino personas con diversidad funcional. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿nos puedes como comentar cómo es que comienza este proyecto? Así es, mira. Gecolab México nace en 2022, en un proyecto, en un laboratorio de innovación ciudadana. Este laboratorio lo promovió la Secretaría General Iberoamericana, que es la secretaría que compone a los 22 países de Iberoamérica. Y en este laboratorio se impulsaron 5 proyectos dirigidos a personas con discapacidad o personas con diversidad funcional, que es el término que nosotros utilizamos en Gecolab. Nacimos en ese proyecto de laboratorio de innovación ciudadana, pero en Gecolab surge a partir de un proyecto que ya lleva varios años en España. Se llama Autofabricantes. Es una organización que surge en España que lleva aproximadamente 7 años trabajando en investigación y diseño de prótesis, tanto de extremidad superior como inferior. Y Autofabricantes durante todo este tiempo, durante estos años, ha venido trabajando en investigaciones, en diseños, trabajando con las personas para poder brindar este acceso a las personas que necesitan una prótesis. Entonces, uno de los colaboradores de Gecolab México, que es nuestro compañero Francisco Díaz, él colabora en Autofabricantes en España. También otra compañera que se llama Adriana, que también está en Gecolab México. Ellos comienzan en España con Autofabricantes y después buscan que el proyecto se desarrolle también en México. Entonces, la oportunidad para que se desarrolle en México es a través de este laboratorio de innovación ciudadana que te comento, que fue promovido por la Secretaría General Iberoamericana en colaboración con el gobierno de Guanajuato. Iniciamos en el estado de Guanajuato, aquí en México, para poder, pues después, escalarlo hacia todo el país. Ese es el objetivo. Suena muy interesante. Y bueno, ¿como qué innovaciones son las que han surgido en este campo de las prótesis? Pues en realidad han surgido muchísimas, Fer, porque, bueno, la investigación va dirigida hacia el diseño de prótesis cada vez más con un avance tecnológico mayor, ¿no? Y poder incluso compaginar todo este trabajo que implica a nivel de la mecánica, de la electrónica y de la inteligencia artificial incluso, porque hay prótesis que se han desarrollado en investigaciones y grandes empresas que incluso han promovido empresas como Microsoft a través de concursos de emprendimiento, prótesis que incluso están ya basadas en inteligencia artificial. La investigación en cuanto a prótesis es muy amplia y yo creo que los países que tienen sobre todo una posición económica mucho más avanzada y tienen empresas como Microsoft que ha impulsado emprendimientos que benefician a estas investigaciones en torno al diseño de prótesis, por ejemplo, que están basadas incluso ya en la inteligencia artificial. Entonces, hay prótesis que tienen una característica ya de innovación tan fuerte en términos de combinación de la mecánica con la electrónica, con la inteligencia artificial. Entonces hay algunas prótesis biónicas, ¿no? En la que
a través de aprendizaje automatizado, a través de el almacenamiento en la nube y la integración de incluso una cámara que permita conocer la distancia de los objetos, ¿no? Y poder tomarlos. Sin embargo, o sea, todas esas investigaciones existen. Sin embargo, son prótesis que económicamente tienen un costo muy alto para la mayoría de las personas, o bien que pues siguen innovando y que si ya están en el mercado, puede ser costos muy elevados que no permiten el acceso a la mayoría de las personas que requiere de una prótesis. En México, por ejemplo, el 70% de personas que necesitan una prótesis o un producto de apoyo no pueden acceder a él porque los costos son muy altos. Y hay prótesis mecánicas que son un poco más económicas, pero que son prótesis que imitan, por ejemplo, la morfología de una mano. Entonces, al ser prótesis mecánica, pues se intenta quizá como sustituir estéticamente la morfología de la mano, pero esas prótesis mecánicas no tienen una funcionalidad porque no pueden tomar un objeto. En realidad es más por un tema de estética. Aún así, son prótesis costosas y que los periodos de entrega pueden ser también muy largos. Y entonces también dificulta el acceso a las personas para tener una prótesis. Suena Dime. como muy, no sé, como si fuera del futuro todo este tema, aunque ya lo estamos viviendo. Y pues, por ejemplo, ¿qué se considera o qué consideraciones toman para, para, digamos, presentar las prótesis a las necesidades del usuario? Esa es una pregunta súper interesante porque justo ahí viene la innovación de Gecolab México. Te decía que Gecolab deriva de un proyecto impulsado en España desde hace varios años y donde se han realizado investigaciones. Entonces, a través de todas esas investigaciones, se llegó a un prototipo de prótesis que permita ser funcional y accesible en términos económicos para las personas. Y además que los tiempos de entrega sean más cortos. Esto se logra a través de usar materiales de impresión 3D, materiales y diseños de impresión 3D. Y la prótesis que trabajamos en Gecolab México le llamamos SuperGuis. SuperGuis es una prótesis diferente que no imita la morfología de la mano, sino que es una prótesis que tiene vamos a llamarla como un guante que se coloca en la parte en la que se requiere, por ejemplo, en la mano, ¿no? O en el brazo, se coloca como este guante y ese guante tiene un sistema de anclaje y luego se diseñan piezas diferentes que se anclan a ese guante, se anclan y cada pieza tiene una función diferente de acuerdo a lo que las personas necesitan, ¿no? Por ejemplo, eh, si te pudiera mostrar esta imagen, si se ve, se llama Super Guis. Si tú ves, no tiene ningún parecido a la mano. Ese es el guante que te comento que se coloca, vamos a pensar aquí en el brazo, ¿no? Y, ¿Ok? y hay una parte que son estos pequeños orificios. En esos orificios, ese es el sistema de anclaje, en el cual después se van a colocar otras piezas que ya se diseñaron previamente y que cada pieza tiene funciones diferentes. Ahora, para responder a tu pregunta es en qué se basan, en qué se fijan, cómo integran a la persona para poder diseñar esta prótesis y estas piezas. Se incorpora a la persona que necesita de esa prótesis desde el primer momento. Es decir, que la persona que necesita la prótesis se convierte en parte del equipo de las personas expertas para hacer esta prótesis. En el equipo participamos personas de distintas disciplinas, desde diseño industrial, diseño, mecánica, terapia ocupacional, biomedicina, psicología,
comunicación. Eso es un equipo multidisciplinario que cada una de las personas tenemos experiencia en una cierta área o disciplina, pero la persona que requiere la prótesis es la persona más, que tiene más conocimiento y experiencia sobre qué necesita. Entonces, la persona se incorpora en el modelo de atención desde el primer momento y la persona junto con el equipo multidisciplinario también diseña y participa en todo el proceso de diseño y co-creación de su prótesis. Entonces, estos objetos que son piezas intercambiables tienen una función particular. No solamente, no imitan la estética, sino buscan la funcionalidad. Por ejemplo, esta amarilla, este, esa la diseñó una niña que quería hacerse una coleta, pero por la necesidad de una prótesis para mano, y por estas actividades diarias que ella requiere realizar, una de ellas era, pues, sencillo, sujetarse el cabello. Y para eso se diseñó esta pieza. La otra que está en medio, la morada, por ejemplo, es una pieza que se diseñó en función de pensar cómo las niñas y niños que quieren jugar y que quieren montar una bici puedan hacerlo teniendo una situación de amputación de una mano. Entonces, a través del guantelete, que tiene este sistema de anclaje, se ancla esta pieza y esa pieza se ancla a la bici y entonces ya pueden andar en bici. O la otra pieza, que es como una pelotita, ahí se coloca, por ejemplo, una cuerda y entonces igual esta pieza se coloca en el guantelete y entonces ya, y aparte tiene la movilidad la pieza, entonces pueden saltar la cuerda. Si te fijas, estas prótesis buscan estas dos cosas, que sea funcional, no que imite la mano, sino que sea funcional. Y dos, que al ser diseños 3D con materiales para impresión 3D, los costos se reducen. Y entonces también todo este trabajo de multidisciplinario en el que también se suma la persona como parte de este proceso y de hecho a la persona se la pone en el centro del proceso, esto permite que la accesibilidad a una prótesis sea mayor y la funcionalidad pues que sea más efectivo su uso. Espero haberme explicado. Sí, de hecho es como muy interesante como lo que nos mostró en las imágenes, porque bueno, yo como una persona promedio siempre creía que una prótesis es como esa manita, ¿no? Que se coloca y se queda así, pero está muy padre y muy interesante esta innovación de cómo se van adaptando pues a las necesidades del usuario, ¿no? Y Así también es. aprendí que es un campo, o sea, son muchos campos que se integran y eso es como algo que creo que cuando alguien dice, por ejemplo, estudio biomedicina para hacer las prótesis, no consideramos que hay otros campos que también entran. Así Qué es. interesante. Así es, Fer. Es muy importante considerar que aunque cada persona elija una carrera, ¿no? Yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar psicología, yo voy a estudiar ingeniería mecánica, yo voy a estudiar diseño. eh, las soluciones a problemáticas sociales solamente pueden darse si trabajamos todas las disciplinas juntas, bueno, o las disciplinas que son necesarias, si trabajamos de forma multidisciplinaria, pero también si escuchamos a las personas que requieren de esa solución. En este caso, a personas que necesitan una prótesis, tienen que estar en el proceso de diseño y de creación de esa prótesis. Sí, y qué interesante está esto. Y bueno, pues por ejemplo, ya que hablamos de cómo las imágenes que nos enseñó, ¿cómo son esos materiales que ocupan, aparte de impresiones 3D? ¿Utilizan algún otro tipo de material? Bueno, mira, al ser diseños e impresiones en 3D, sí, se utilizan materiales específicos que son requeridos en impresiones 3D, son pues una especie de polímeros, que yo en este caso soy psicóloga, no soy la ingeniera experta en el tema de los materiales, pero sí sé que son materiales que se requieren para hacer para hacer una prótesis. Son una especie de polímeros o filamentos. Además, también las investigaciones que se han hecho y que permiten a Gricolab tener prótesis de este tipo
se han hecho muchas investigaciones sobre qué tipo de filamento es el adecuado para que se pueda utilizar como prótesis, porque hay distintos filamentos, pero el que utilizamos permite que la prótesis pueda ser, no sea rígida, además que pueda ser utilizada, por ejemplo, si van a jugar las niñas y niños y se mojan y la prótesis está en contacto con el agua, el tipo de material permite que no se dañe la prótesis. O, por ejemplo, la variación en las temperaturas. Por ejemplo, estas investigaciones y estas primeras aplicaciones de la prótesis, el uso de la prótesis se realizó en España, que tiene un clima diferente a México, ¿no? En México y sobre todo, por ejemplo, en Guanajuato, que es donde iniciamos, el clima es seco, es semiárido, y por lo tanto hace más calor y puede ser que al colocar una prótesis, eh, el, la piel sude más. Entonces también todo el material que se utiliza está pensado para que la piel también transpire, para que no sea rígido, para que al contacto con el agua o al contacto con el sol no se dañe esa prótesis o tenga una durabilidad en cuanto a tiempo, pues mayor. Entonces, pero también es cierto, Fer, que seguimos en procesos de investigación. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo en GECOLAB es crear alianzas con universidades, tanto con las ya tenemos en España como algunas en México, en Guanajuato particularmente, pero también crear otras alianzas con otras universidades en el que también podamos seguir haciendo investigación para que cada vez más nos acerquemos a materiales que son todavía más efectivos de los que ya tenemos. Sí, suena muy padre y muy interesante esta como red de apoyo que se tiene que hacer, ¿no? Para crear los materiales y también otro dato pues nuevo para mí que se tiene que adaptar al clima, o sea, tiene muchas consideraciones que uno pues no pensaría. Y está muy padre este proyecto, esta innovación, pero por ejemplo, o sea, justamente nos está diciendo como qué retos, aparte de, digamos, del conseguir esos materiales, qué otros retos han enfrentado para hacer estas prótesis. Bueno, en México llevamos poco tiempo y, y durante estos 2 años de trabajo, un poco más, hemos tenido varios retos. Uno, pues, es que las personas que han participado, sobre todo niñas y niños que han participado porque necesitan una prótesis, han tenido una participación muy activa, han aportado muchísimo para que se realicen las prótesis, pero el reto más importante es que el contexto también en el que crecen las niñas y niños o el contexto en el que la persona utiliza la prótesis también facilite que la prótesis se use consistentemente y no nada más las primeras veces. Y creo que esto es un reto en general porque una de las dificultades en el uso de prótesis, por ejemplo, mecánicas, es que al ser estandarizadas, te decía al principio que imitan la morfología de una mano. Entonces también se producen, vamos a pensarlo así como más en serie, sin considerar características del entorno de la persona que va a usar esa prótesis. Y además no se involucra a la persona en el diseño. Entonces es muy probable que al momento de usar esa prótesis, que no permitirá, por ejemplo, agarrar un objeto, botar una pelota, andar en bici, la persona psicológicamente pueda sentir frustración y entonces abandone el uso de la prótesis. El reto de estas, en este caso, al ser prótesis funcionales, podría estar dirigido no a que lo abandone porque no funcione, sino a que también el entorno, como la familia, las personas cercanas, también eh, puedan cambiar como esta perspectiva sobre que no solamente se trata de usar una prótesis que pueda asemejar la forma de la mano, sino que al ser una prótesis que permite realizar actividades, porque es funcional en ese sentido, no importa que no tenga la morfología, lo que importa es que funcione. Y entonces también es importante que en el contexto, la familia, las personas, en la escuela, en el trabajo, etcétera, eh, sean un apoyo
para que quien necesita la prótesis la siga utilizando, ¿no? Y para eso tenemos que cambiar como mucho también la perspectiva sobre qué entendemos por una prótesis. Tú hace rato decías, me imaginaba pues la forma de una mano, porque eso es lo que hemos visto todo este tiempo. Y sí existen, por supuesto, y también pueden ser eh, funcionales para algunas cosas, pero en este caso son prótesis que no se asemejan a la mano, pero que pueden permitir que en el día a día las personas realicen distintas actividades que antes no podían hacer. De verdad está muy, muy interesante. Y bueno, pues digamos que hasta aquí hablaríamos como del tema en general, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si alguien quisiera, bueno, esa sería la otra pregunta, como qué Ujú. consejo le puede dar a alguien que quiera estudiar esto, porque, pues, por ejemplo, ¿no? Yo en una experiencia, a mis 18 años, yo estaba buscando la carrera y yo quería estudiar biomedicina, pero en mi mente fue como, porque se me hizo muy interesante el tema, la verdad, las prótesis, yo dije, eso es lo mío, pero como que viendo las matemáticas dije, no, no quiero. Nos pasa a todas. Pero ahorita, por ejemplo, que nos comenta que es un campo, o sea, de verdad son muchos campos, y ya pensándolo bien, es como de, pues tal vez no me hubiese metido a eso, pero había como, pues otras maneras, ¿no? De llegar a ese camino que yo quería. Entonces, no sé cómo si nos pueda también regalar un consejo para alguien que tiene también esa idea como yo de matemáticas. Matemáticas no. Bueno, que todas las problemáticas o situaciones sociales eh, o de la vida, pues requiere la intervención de distintas profesiones, de distintas disciplinas. Ahí la razón de ser del trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, que las soluciones no las podemos tener solas, tenemos que trabajar en equipo. Y Gecolab México es un gran ejemplo de ello. Es un equipo multidisciplinario que lo conformamos personas de distintas disciplinas, ¿no? Mencionaba medicina, biomedicina, terapia ocupacional, psicología, ingeniería en diseño, mecánica, etcétera. Y sin embargo, la persona que tiene la experiencia sobre, sobre su necesidad y sobre el uso de su prótesis es la propia persona que la necesita. Entonces se convierte en una persona experta en experiencia. Y ese es uno de los primeros consejos que, bueno, no sé si consejos, pero sí como sugerencias de considerar siempre, ¿no? Escuchar a la comunidad que necesita de ello, a la persona que necesita de ello. Y dos, trabajar multidisciplinariamente. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, quiero estudiar biomedicina, desde la biomedicina tú vas a poder aportar muchísimo a las soluciones sociales que se requieren, ¿no? O a las situaciones que se requieren para brindar soluciones a una comunidad. Porque desde tu disciplina tú lo vas a poder ver con los lentes de tu carrera, pero se suman los distintos, perdón, las distintas perspectivas desde otras disciplinas y entonces se ve un mapa completo, porque ninguna situación solo le corresponde a una sola disciplina, requiere de todo un conjunto de disciplinas que trabajen en equipo. Entonces creo que son estas dos cosas, escuchar a quien lo necesita y a integrar en el proceso como un modelo centrado en la persona y dos, como un trabajo multidisciplinario. Ok, muchísimas gracias pues por los consejos y también pues agradecer por el tiempo que se tomaron. Está muy padre su pues su proyecto. Checamos su página y está muy interesante. Entonces, bueno, no sé, ya para finalizar, no sé si podría decirnos algunas pues redes sociales o cómo podrían las personas que se interesen sobre el tema poder saber más. Sí, exacto. Nos pueden encontrar por la página oficial que es Gecolab Mex y también así nos encuentran en Facebook e Instagram como Gecolab Mex, MEX. Nos encuentran en las redes, ahí estamos publicando cosas. También es cierto que es un proyecto nuevo en México, entonces tenemos poco tiempo de estar operando y mucho de en este momento, mucho de nuestro enfoque también es seguir
haciendo investigación, generando alianzas con universidades, con instancias públicas y privadas, y la atención a las personas usuarias, que obviamente es nuestra razón de ser. Sí lo hacemos, aunque lo hemos hecho poco a poco para poder brindar la mejor atención que requiere. Bueno, pues muchísimas gracias. Y de verdad está muy interesante pues su propuesta. Es muy bonito cómo quieren manejar pues esta situación, ¿no? Que viven algunas personas que, pues para la sociedad a veces suele ser como que las juzgan por lo mismo, ¿no? Como que dicen, se ve un diseño típico y es como que como sociedad todavía no integramos bien como ese juicio. Y está muy padre con pues, su proyecto. También esperamos que la gente que nos escuche se interese y pueda ver un poquito más y conocer del tema. Y bueno, pues hasta aquí sería el episodio de hoy. Esperemos que les guste a la gente, que les dé like, los comente y también vayan y les comenten a ustedes, pues cosas bonitas, ¿verdad? Y bueno, Ojalá, muchas gracias, que nos sigan, por favor, y muchas gracias, Fer, por el espacio y cualquier cosa pueden revisarnos en nuestras redes, en nuestra página o siempre acercándose por correo para estar en contacto. muchísimas gracias. Y pues bueno, hasta aquí vamos a terminar. Gracias. Bye. ¿Vale? Hasta luego.